Continuamos aquí en el Ojo Blindado. En este caso, bueno, nos vamos al ámbito educativo, Ariel. Sí, ¿qué tal, Gonzalo? Sí, es un hecho interesante que una consejera venga acá a Durazno y poder entrevistarla, ¿no? Por supuesto, y más en el ámbito ahora de discusiones importantes que se dan, debates trascendentes para la vida del país y que además se enmarcan un montón de cosas, no solamente, porque muchas veces todo se va simplemente resumiendo al ámbito presupuestal o Exacto. el tema de los recursos con cuánto se cuenta para determinadas gestiones o determinadas políticas. En realidad hay un montón de, que yo creo que lo filosófico siempre va de la mano con la gestión, de lo como uno precisamente adopta lo que es justamente la gestión de la educación. Pero todo eso lo vamos a ir desarrollando justamente con Daisy Iglesias, consejera de coalición electa por el voto docente, que está aquí en Durazno justamente desde hoy por la mañana, visitando incluso, ¿verdad?, centros educativos, ha estado hablando incluso con padres, con docentes, con autoridades educativas locales. Bienvenida, un placer. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y decirles que es tan importante la necesidad de expresión y de comunicación de la gente desde las instituciones, sean liceos, sean escuelas, que esta es la segunda oportunidad en la que venimos en un periodo menor a un mes. Estuvimos en Sarandí del Chi, estuvimos en Villa del Carmen y no pudimos llegar en nuestro recorrido, la primera vez que estuvimos, a la capital departamental y bueno, ahora sí, y seguramente nos queden muchas cosas por visitar e intercambiar. Pero seguramente la oportunidad estará. Tenemos 4 años por delante. Sí, hay tiempo, ¿no? Bastante para aprovecharlo. Pero ahora se da este ámbito de discusión de lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y obviamente parte de lo que es central para el énfasis del gobierno, por lo menos lo que anuncia, que es la transformación educativa, así lo llama, y obviamente esto despierta posturas y por supuesto la opinión de las partes involucradas en ese sentido, y se han pronunciado como que se lo ve difícil de llevarlo a cabo. Bueno, en rendición hay algo para aclarar. Uh-huh. Hay 2 proyectos, uno es el del Poder Ejecutivo, otro es el del CODICEN, y no solo refiere a la transformación educativa. Para darles una noticia, para que ustedes vean la importancia del grado de consenso que a veces generan ciertos temas y cómo la gente hablando se puede entender, debo decirles que los 5 integrantes del CODICEN, los 3 miembros votados por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo y los 2 consejeros electos, votamos el aval, no aval porque lo tuviéramos que dar, pero sí la conformidad con el preacuerdo que estaba, al que estaban llegando el Ministerio de Economía y Trabajo con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Y eso no refiere a la transformación educativa, refiere a un aspecto neurálgico de cualquier situación educativa que es la condición docente. Este preacuerdo que queda expreso en el mensaje del CODICEN, que se respalda por unanimidad, lo cual es bueno en épocas donde los disensos predominan, a veces hay aspectos de consenso que es importante señalar. Tiene un fuerte componente en la recuperación de salario. Y cuando nosotros decimos recuperación de salario, decimos que no se trata de un aumento, sino recuperar lo perdido, que a su vez se enmarca en un compromiso del Poder Ejecutivo de recuperar lo perdido al final de los 5 años. Para que vean ustedes, el Poder Ejecutivo inició la negociación planteando que lo perdido era un 2,9 y los sindicatos de la enseñanza diciendo que era un 7,9. Como había un adelanto de un 1,2, quedó en un 6,6, o sea, se enfrentó el 2,9 versus el 6,6 y cualquier uruguayo hubiera dicho de acá no salimos más. Sin embargo, se avinieron a un 5,7 de recuperación. No es lo que pedía la CCU en su totalidad, lo que estimaba como pérdida, pero tampoco es el 2,9 que había planteado inicialmente el Ejecutivo. Y esta recuperación es materia de salario y está distribuida en los 3 años subsiguientes, 2%, 1,5% y 1% para el 25. Y ustedes dirán, bueno, pero 2% no, porque en el convenio de partes que está a ratificación por parte de los gremios, o sea, es un preacuerdo, vamos a dejarlo bien claro, ahora deben expedirse las
las instancias gremiales, asambleas, mesas de delegados, las que cada gremio estime. En este preconvenio que recogió estos apoyos iniciales de quienes estaban en la negociación, también se puso que hay dos formas más de mantener el salario. Una es la inflación proyectada al 23, o sea, no te dan toda la inflación, esto ya viene de periodos anteriores, sino la que se proyecte. Después te dan un correctivo, si fue más, se corrige. Entonces tenemos la recuperación, el 2%, la inflación proyectada para el 23, que el Ministerio de Economía creo que la fijó en 6,7 para el 23, y el correctivo inflacionario del 22, y dirá la gente eso que es bueno, es que nos dieron determinada inflación en enero del 22 y luego fue más. Y como fue más, te dan la diferencia. Van a adelantar ahora un 2% y quedaría un 1 y fracción. Y sumados los tres componentes que están en el preacuerdo, determinaría que docentes y no docentes de la ANEP recibieran una modificación salarial aproximada del 10%. Ese convenio aproximado, digo, porque para algunos es un poco más y para algunos serán unas décimas menos. Depende los cálculos económicos y sobre todo de lo que termine siendo el correctivo inflacionario del 22. Pero para partir de cero, como partimos, el logro que tuvieron las negociaciones llevadas adelante por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza plantea algo que, si bien todos sabemos no es suficiente, y dime que es suficiente en materia educativa, sin embargo está apartada de aquella ingrata situación inicial del 2,9 y demás, aclarando que en ningún caso es aumento, estamos hablando siempre en este periodo de lo perdido, o sea, de cómo reponemos lo perdido. Eso lo ratificamos los 5 miembros del CODICEN. Es más, cuando estuvo en duda si se firmaba o no, que para información de la teleaudiencia fue el día antes del 30. Estaba el CODICEN, ya habíamos votado, y con el consejero Julián Mazzoni, que me acompaña como otros los consejeros electos, dijimos, no, dejamos en suspenso el voto porque está fracasando en la noche anterior todo lo que se está hablando. Esto es porque a veces la gente cree que simplemente nos sentamos y se acuerda, no, pues tienen idas y vueltas. Bueno, al día siguiente hubo una reunión con CODICEN de delegados de CESEU y allí se reencaminó y bueno, y terminamos votando todos esto, que además tiene un componente de inequidades. ¿Por qué? Porque hay muchos desajustes en la educación. Por ejemplo, adscriptos y profesores de laboratorio tenían una carga horaria determinada y su salario equivalía a una carga menor. Es como si tú trabajas 24 horas, perdón, semanales, pero te pagan por 20. Eso está para ser corregido con inequidades, lo mismo que la partida especial que reciben maestros de tiempo completo de escuelas agrarias. O sea, creo que en pesos son 286 millones de pesos para arreglar estas inequidades, no es una suma menor, está también comprendida en este preacuerdo. Y aparte de eso tenemos luego lo que votamos todos en conjunto en el CODICEN con matices. Estamos de acuerdo que la educación reciba más dinero y en el caso del consejero Mazzoni, de quien habla, discrepamos con algunos destinos de esos rubros que pone CODICEN, pero votamos globalmente la suma. Por ejemplo, en eso está un 3,28 de complemento para directivos, directores, subdirectores e inspectores de todas las instituciones, no solo de primaria. En el caso de primaria esto es un reclamo a grito, muy entendido por el gremio, muy respaldado, porque tenemos directores que ganaban menos que los maestros del último grado de su escuela. Y cuando tú tienes todas las tareas de un director, dices, no, pues ya me conviene más esto otro. Entonces van a tener un 3,28 aparte, si es que el Parlamento lo vota, de el 10. Está propuesto por CODICEN. Esto es propuesta de CODICEN. CODICEN también propone el pasaje de 30 a 40 horas
de 800 auxiliares. Ustedes lo deben saber bien porque deben conocer. Se da muchísimo en departamentos del interior. El auxiliar tiene 30 horas, pero trabaja más porque si no quedaron las tazas sin lavar. Exacto. Bien, esto va a estar sujeto a negociación con la CCU. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Para que ustedes puedan advertir que no todo lo que está en los mensajes es transformación educativa. Algunas cosas no son transformación educativa y son de un peso que te puede definir cómo marcha la educación durante un año, porque todo lo que es condición docente es muy definitoria de la situación educativa. Hay algunos aspectos que no compartimos, creo que es el artículo 7. Sí, es el artículo 7. El artículo 7, que vuelvo a decir, votamos los rubros, pero en algunos destinos nos reservamos el cuestionamiento. Se habla de la extensión de la educación en primaria, y si usted lo ve así, puede pensar que es escuelas de tiempo extendido o de tiempo completo, y no. Hay un planteo de que ese dinero sea volcado a ONG que atiendan al niño en contrahorario. Particularmente en eso yo me reservo discrepancia. Y en transformación educativa hay unos 11 millones de esos 49 que pide el CODICEN, y unos 4 destinados a aspectos. Los 4 millones de dólares están destinados a los centros Espínola. Y que en centros Espínola la constancia que yo personalmente dejé es un modelo de extensión horaria, es un modelo donde el profesor tiene más horario, donde los chicos tienen actividades diferentes en contraturno. O sea, es un modelo que está impulsando la actual administración, y la constancia que yo personalmente dejé allí es que estén sujetos a evaluación en alguna mesa conjunta con la CCU para evitar rispideces que tal vez se puedan encaminar por la negociación. Para eso son los juegos. O sea, 11 millones de dólares para la parte formativa, la transformación educativa, 4 para los Espínola. O sea, voy dándoles cifras para que ustedes vean que no todo lo que se pide es para transformación educativa. En el caso del mensaje del Ejecutivo, que comparte con el CODICEN comparte lo que tiene que ver con recuperación y comparte inequidades, no hay nada específico de transformación educativa. En los 49 millones que pide CODICEN sí hay una parte que son para transformación educativa. No sé si fui muy extensa. No, al contrario, mejor si hay extensión en la respuesta porque deja mucha más claridad todavía. Yendo un poco antes de pasar justamente a lo que es precisamente la transformación educativa y seguir un poco en esto que es recuperación salarial y las condiciones a las cuales se especificaba, hablaba sobre esa discrepancia respecto a la aparición de estas ONG que atenderían de determinada manera. ¿Se pudo haber contemplado el hecho de generar más escuelas de tiempo completo, o por lo menos reforzarlas en el sentido presupuestal? Yo creo que sí, que se pudo y que se debió. Es lo mismo que, mira, está planteado en el proyecto de CODICEN un destino de dineros a concurso por pasaje de grado en educación media. ¿Qué es esto? Dirá la gente. Bueno, los docentes tenemos grados, vamos grado 1 al 7, y ahí es donde te contempla la antigüedad. O sea, no tenemos antigüedad aparte, la tenemos en la escala de grados. Y la escala de grados tiene la antigüedad, que yo voy a aclarar, no es antigüedad. O sea, yo sé que ha habido autoridades, incluso anteriores, que han hablado de la escala de la vejez. No, eso no es así en la educación. Todo docente es antigüedad calificada. Tú tienes un valor en primaria, bueno, saben todos los sistemas inspectivos, los demás incluso están ahora generándose cargos inspectivos a nivel de la secundaria y de la UTU. Lo nuestro es antigüedad calificada. Muy bien, tú tienes el cumplimiento de los años, y llegado a determinado grado, tú puedes concursar por cargos, por ejemplo, jerárquicos, de dirección, te piden el 4º grado, que es muy interesante la historia, porque si hablas sin conocer la historia, te voy a contar un detalle que les va a sorprender a la ciudadanía y a los que estén escuchando. El concurso de pasaje de grado es un sistema por el cual
el docente que está en un segundo grado concursa para pasar al tercero. ¿Para qué efectos? Para poder aspirar a cursos o a concursos, porque adelanta grado, y el grado es un requisito para los concursos, y para cobrar la antigüedad. O sea, el que quiere concursar la cobra antes. Quiero aclarar esto porque ha habido en esto una enorme confusión a nivel de la educación media, señalando que ahora para cobrar tenías que concursar. No, es el modelo de primaria que está instalado hace, no sé, 10 años, por el cual existe el mecanismo de pasaje de grado. Perfecto. En primaria no fue una política de impacto, o sea, no fue masiva, la gente no, a pesar de que somos muy concurseros, decíamos nosotros, no fue a concursar por pasaje de grado masivamente, pero concurso, no te afecta, el que no quiere sigue cobrando por la otra vez. Cuando fue la negociación con CCU, la gente de la secundaria correctamente planteó, les comprendemos el pasaje de grado, bueno, ellos informaron que no tenían objeción, pero miren lo que nos sucede, nosotros tenemos 6.000 profesores sin efectivizar, queremos concurso para efectivizar a esa gente. Y seguramente de los dineros del pasaje de grado, que no están destinados al concurso, estos 6.000, estos dineros vendrían por otra vía, los sistemas de concursos tendrían que ser garantizados por parte de los presupuestos que están, que no son muy atrayentes, seguramente de allí podría haberse destinado algún rubro para estos modelos que ustedes plantean, que son las escuelas de tiempo completo, que bueno, que también tienen sus bemoles. Hemos estado pidiendo en sesiones del CODICEM, por lo menos de 2 escuelas que teníamos información, una del departamento del interior y otra de la capital, que tienen 7 horas y media, pero no tienen ningún profesor asignado. O sea, el modelo de tiempo completo debe ser una conjugación entre el maestro y un sistema de talleres, de profesores. Bueno, ninguno, y estamos penando, y una de ellas es, la de la capital, es emblemática porque fue una de las primeras escuelas de tiempo completo. Entonces tú decís, bueno, pero al final, ¿cuál es la oferta curricular? Porque el chico está 7 horas y media con un docente que trabaja el mismo programa o el mismo currículum, aunque lo trabaje diversificadamente, los temas son los mismos. Bueno, ya ves que puede haber modelos de extensión de tiempo que están requiriendo también mirada, pero sí, creo que se podría haber destinado. El tema que usted expresaba de que se había presentado en el Parlamento, ¿se puede modificar eso, algunos números? Porque ahí está la discusión en el Parlamento de cifras, de dinero, de aporte. Bueno, el mensaje del Ejecutivo seguro se va a votar. No hay la menor duda, ningún ciudadano sí, por su mayoría. Sí, porque si lo entró el Ejecutivo ya está. Y además porque en el caso de la ANEP viene muy respaldado. Por ejemplo, si estamos hablando de un preacuerdo con los sindicatos, por más que uno estima que no puede ser atrevido porque los sindicatos van a definir si lo aceptan o no, pero uno estima que hay cosas que van a lograr amplias votaciones. Si se refiere al mensaje del CODICEN, que es por fuera de lo que da el Ejecutivo, el pedido de 49 millones de dólares con distintos destinos, yo personalmente, como persona que lo votó en cifras globales y que comparte algunos de los destinos, aunque en otros tenga aspectos críticos, voy a defender que se vote, porque son para el campo donde yo me desempeño, y no es por mí, es porque es un campo que recoge a 700.000 estudiantes, 60.000 trabajadores, 64.000, y una cantidad impresionante de instituciones. Yo voy a tratar que reciba lo más posible. Ahora, si el Parlamento lo vota en su totalidad, no tengo claro. Hubo anuncios de representantes políticos de distintos partidos políticos, y ya que se expidieron en el espacio público diciendo que apoyarían mayores recursos para la ANEP. Si son todos los que están propuestos por CODICEN, no puedo afirmarlo, pero algunos de esos recursos muy probablemente estén. Se decía que, bueno, que en realidad lo que dispone el Ejecutivo es menos, y sí, el Ejecutivo dispone solamente inequidades
y lo salarial en el caso de la ANEP quedaría allí un terreno abierto. Hay aspectos como seguridad, higiene y un aspecto importante en equipamiento en uso, muy importante, que no lo van a encontrar ni en el mensaje de Codicen ni en el mensaje del Ejecutivo, porque por razones de negociación van a venir de manera efectiva para la ANEP. No es una cifra chica, son 22 millones de dólares, 10 millones en el 23 y 12 millones para invertir en el 24, o sea, UTU va a tener allí un reforzamiento de equipamiento por esta vía, que no es presupuestal, que es colateral, importante. Yo no sé si se votará en su totalidad, esperaría que sí. Me parece que es un momento importante para comenzar a dejar algunas cosas laudadas y algunas políticas más firmes. ¿Por qué es difícil la transformación educativa? Bueno, a ver, yo acá voy a explicarle a ustedes que en realidad el proceso de diseño de la transformación educativa o de líneas fundamentales fue en el 21. Los consejeros que fuimos electos asumimos el 25 de febrero del 22. Por tanto, no asumimos cuando esas líneas estaban en discusión. Después que asumimos y se nos presentó el documento de transformación educativa personalmente, que después se los puedo pasar, el documento que hicimos vía WhatsApp, vía internet, hicimos un análisis de lo que se nos estaba presentando y tomamos el documento oficial de transformación educativa. Lo que digo lo presentamos en Codicen. Sí. Porque no necesariamente tienes por qué estar de acuerdo con una línea pedagógica. Lo que define el documento de Codicen es una línea muy concreta y muy clara, y lo dice con todas las letras. Define un currículum por competencias. Lo dice, la orientación nuestra es el currículum por competencias. Y dice que sustituye la lógica disciplinar por la lógica de las competencias y por la lógica de lo pertinente para el estudiante. Y es un debate. Cada área profesional tiene sus discusiones internas, ¿verdad? Bueno, esta es una discusión muy importante hoy en el mundo, a la interna de los sistemas educativos. Si tú vas a estructurar por competencias, vas a estructurar por contenidos o vas a hacer un sistema mixto. Quien habla, y solo quien habla, no comprometo a nadie, se inclina por el sistema mixto y no por un competencial puro. ¿Por qué? Las competencias, y lamentablemente no tengo aquí para leerles las grandes finalidades, son grandes, si ustedes las escuchan, son como grandes finalidades. Una, por ejemplo, que al finalizar el ciclo obligatorio, que son 18 años, es el bachillerato, el estudiante, o no sé si es el estudiante, la persona sea capaz de expresarse de manera pertinente, con un discurso adecuado a las demandas del contexto. Bueno, eso, dicho así, usted no espera a los 18 años, ¿verdad? Usted en cada nivel dice, bueno, yo aspiro a que esta gran finalidad, esta gran línea de desempeño, en primer año de escuela sea vista de esta manera, en tercer año de escuela de esta, en sexto de esta, en primero de esta. Cuando usted se inclina por las competencias en forma pura y barre las disciplinas, usted lo que mira es cómo espero que esta persona se desempeñe, o sea, da un perfil de desempeño final. Pero para llegar a un perfil de desempeño final, nosotros, para llegar a interpretar lo que usted pregunta, o yo poder expresarme, o leer un texto, o realizar un cálculo, o conocer sobre un proceso histórico, yo debo tener ciertos conocimientos de base. Esa es la gran discusión. ¿Dónde están los conocimientos disciplinares graduados para que este sujeto llegue a las competencias? No organicen un programa exclusivamente por competencias, porque van a decir generalidades y van a dejar libradas las lógicas disciplinares. Cuando usted dice la lógica disciplinar queda de lado y ahora importa el interés, no, eso es un disparate.
Porque el interés del estudiante, disparate, perdón, para mí, aclaro, para mí, el interés del estudiante, usted debe utilizarlo metodológicamente, pero no es un criterio de contenido. A ver, ustedes deben tener seguramente niños o jóvenes en vuestras familias. Yo no organizo un programa de enseñanza, que es lo que la ciencia ha acumulado, lo que el hombre ha creado, preguntándole qué te interesa. A ver, piensen en los nietos, en los sobrinos, en los hijos. No, el interés tuyo debe ser tenido en cuenta para la forma como yo presente y enseñe este contenido. Por otra parte, si nos dicen, no, miren, ya no se habla más de contenidos disciplinares, hay que interdisciplinar. Y claro que hay que interdisciplinar. Sí, pero para interdisciplinar, usted debe tener la base, que son los ladrillos de cada conocimiento. Autores que defienden las competencias en el mundo, porque es una discusión actual, creo que es Perrenú, me parece, sí, que dice, nadie defiende las competencias, dice, pero nadie puede adquirir competencias si no adquiere los conocimientos que las sustentan. Esa es la discusión que está. ¿Cuál va a ser su nivel de exigencia? ¿Cuál va a ser el grado de apropiación de la cultura que le vamos a pedir a este joven o a este niño? Porque hoy una de las cosas que está en cuestión es el grado de apropiación cultural que las nuevas generaciones están teniendo. Cuando usted llega a un prebachillerato o a un bachillerato y ve que el estudiante no articula un texto en forma legible, usted se preocupa, yo me preocupo. Cuando ve que un estudiante puede egresar de la escuela y tiene un dominio muy parcial de la lectura, y no quiere decir que sea generalizado, pero usted se preocupa. Bueno, el problema es, o la disyuntiva es la de siempre, vas a flexibilizar la promoción rompiendo la estructura de grados, o sea, ya no hay más primero, segundo y tercero. No es que ahora no haya, ¿no? La proyección, ya no hay más primero, segundo y tercero. Ahora hay un ciclo. Así, cuando llegue a tercer año y este jovencito de tercer año escolar no lea, ¿qué hago con él? ¿Le enseño lo del primero, lo del segundo, lo del tercero? ¿Repite tercero para aprender lo anterior? ¿Lo promuevo? Aunque ese tipo de discusiones son las que hoy están sobre la mesa. Y está sobre la mesa, conjuntamente con el currículum de competencias, las formas de acreditación de saberes. Cuando se dice ciclos, no es algo neutral, qué lindo porque el niño va a tener más tiempo de aprender. No, cuando se dice ciclos se está hablando de un sistema de acreditación y de un sistema de control de lo que se aprende. Y yo no tengo miedo a la palabra control. No tengo miedo ni en los exámenes universitarios, ni en el ciclo de la media. Creo que puede haber formas diferentes, pero creo que cada sistema tiene la responsabilidad de ver qué está enseñando. Y hoy, cuando tanto se habla del problema de aprendizaje, el modelo competencial en todas sus dimensiones parece ser el que más flexibiliza exigencias. Y esto no está suficientemente debatido en el espacio público. Y no estuvo suficientemente debatido en el espacio profesional. Porque si el sistema tardó un año, el 21, en diseñar su propuesta, un año y unos meses, no puede decirle a los cuerpos profesionales, usted tiene una asamblea técnico-docente de 4 horas, de 7 horas y media para expedirse sobre esto, porque usted tardó un año. Debió haberse graduado de otra manera. Entonces encuentra algo que yo decía hoy de mañana en otro medio de prensa, que hay errores en cuanto a la forma y el modo de participación que se le ha dado a los docentes que se reiteran. En educación no se tropieza 2 veces con la misma piedra, se tropieza 10. Y sería el momento de tratar de ver que eso no funciona, porque tampoco hay ningún cambio si el que lo va a hacer no es partícipe y no está de acuerdo con el cambio. Yo no voy a hacer ningún cambio. Yo como integrante del CODICEN no voy a hacer ningún cambio. El consejero Gabito Soli no va a hacer ningún cambio. El consejero presidente Silva no va a hacer ningún cambio. ¿Quién va a ser el gestor del cambio? ¿Quién va a ser el que lo haga? Y el que está en el aula, señores.
el que está en la institución. Entonces, si este que está en la institución ni siquiera tuvo tiempo de informarse de lo que usted está planteando, muy difícilmente usted tenga éxito. Y cuando se informa o tiene opinión formada, no ha tenido la oportunidad de poder realizar aportes. Yo les decía que nosotros realizamos un aporte con mi equipo de trabajo, que quiero decir que yo no trabajo sola. Tengo buena compañía, el profesor Luis Yenta, el profesor Raúl Gil, la maestra Sandra Gallero, el maestro Diego da Rosa. Trabajamos en grupo, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Y en este trabajo en grupo nosotros diseñamos un documento donde tenía algunas conclusiones. Primero, no ponga la carreta delante de los bueyes. Así se lo dijimos al CODICEN, se lo hemos escrito. ¿Por qué? Porque decíamos, no se trata de negar que haya que interdisciplinar conocimientos. Se trata de decir que para tener habilidades y destrezas en ese campo usted tuvo que adquirir los conocimientos disciplinares. ¿Qué más decíamos? Una cosa muy riesgosa. Cuando usted establece este tipo de modalidades y dice, bueno, que haya lo que estoy diciendo está dicho, que haya un programa mínimo y que cada institución le agregue lo que entienda pertinente, usted no ayuda a superar las brechas. Usted puede estar en el riesgo de ampliar las brechas culturales. Porque todos, supongamos que somos de escuelas de distinto contexto, ubiquen ustedes en su departamento, desde aquellas que tienen una población escolar en las mejores condiciones, las que tienen un nivel medio, y aquellas que están con alumnos procedentes de contextos carenciados que existen y mucho. ¿Qué cree usted que le va a agregar la institución del nivel sociocultural con mayores posibilidades? ¿Cuál cree que le va a agregar lo del medio y cuál cree que le va a agregar en los contextos socioculturales más comprometidos? Entonces, el factor igualador ahí queda en puntos suspensivos y usted corre el riesgo no de cumplir con lo que dice el inicio del del proyecto de transformación que presenta CODICEN, que dice que superar las brechas y demás, sino de ahondarlas. Y nosotros esto lo entregamos a CODICEN, y yo lo digo en todos lados, ¿saben por qué? Porque hubo algunas afirmaciones, una de un consejero del CODICEN que tuvo un debate conmigo en un medio de prensa, que dijo que no se había presentado nada, ninguna contraposición, y yo saqué el documento que había presentado en CODICEN y muy caballerosamente reconoció, no, sí, hay uno presentado, pero posteriormente el mismo presidente del CODICEN dijo, no se nos ha presentado nada, y hacía un mes estaba presentado el aporte que nosotros habíamos hecho, que tiene una lectura de lo que propone CODICEN, y hoy han llegado también aportes desde las ATD en los exiguos plazos que les han dado para considerar el tema. Y hoy, ¿cómo siguen las situaciones de las ATD? Por cierto, ahora que hacía mención a lo que sucede con la flexibilización y la parcialización de conocimientos, es verdad que eso va traspasando ciertas etapas que luego, cuando hay una consecuencia directa de lo que tiene que ver con la vida profesional, con el desarrollo de una culminación incluso de ciclos, creo que el punto central hoy, yo diría el neurálgico de muchas cosas, tiene que ver con la precariedad, por ejemplo, con los textos, con la comprensión, con el nivel incluso de lo que uno puede percibir, que incluso, a ver, esas bases casi mínimas después se trasladan a la vida terciaria. Es decir, nos pasa incluso a nosotros, en algún caso que hemos estado, por ejemplo, a nivel terciario, de una vida esencial con reglas claras en lo que tiene que ver con la perfección a la hora de comunicar, no solamente en esta vía, sino a través del texto, a través de la producción escrita. Los propios docentes se encuentran con niveles sorpresivos, ya cercano a la graduación incluso. Miren lo que estoy diciendo, cercano a la graduación donde no hay conceptos básicos a la hora de volcarlos. En instituciones públicas y privadas. Exacto. Porque fue muy famosa la nota de renuncia de un profesor de una universidad privada. Y la razón por la que renunciaba vinculado a clases vinculadas al métier de ustedes, al periodismo, ¿no? O sea, si yo miro la realidad como está planteada, le diría, yo tengo confianza en
jóvenes y tengo confianza en los niños. Creo que a veces modas didácticas y problemas didácticos de mucha profundidad, porque inundaron todas las líneas didácticas, han llevado a situaciones de deterioro. Sí. Y las líneas didácticas es la formación de los docentes en materia de los procesos de enseñanza. Creo eso. Yo no creo en todo tiempo pasado fue mejor, ni que yo sea mejor que los jóvenes. Ahora, yo me pregunto por qué cuando yo estaba en 5º año de escuela podía leer las parábolas de Rodó. Y hoy eso es como decir imposible. No, no es imposible. No es imposible. Es la orientación que usted tenga. ¿Cómo es posible que la generación a la que yo fui accediera a un conjunto de textos, de situaciones que hoy me dicen que es imposible para los jóvenes? Pero ¿cómo va a ser imposible si ellos son mejores que yo? Entonces creo que debemos partir de la base de que es necesario que tengan no lo mismo que tuvimos, sino más. Y yo no veo que eso suceda. Y creo que hay muchas afirmaciones en la transformación educativa que personalmente no comparto. Yo no comparto que a la memoria hay que dejarla de lado, porque llevamos 20 años en esa línea didáctica. Se ha dejado la memoria de lado y eso es un error, porque sin memoria yo ni siquiera sé cómo me llamo. Por tanto, el trabajo en torno a funciones ejecutivas como memoria y atención es importante. Y esa reacción que hubo hace 20 o 30 años atrás, hablando de la memoria, que pasó a defenestrarla. Pero yo digo, pero qué contradictorios que somos. Muchos colegas de ustedes, cuando se hacían encuestas, ¿cuál es el festejo de la fecha patria de hoy? 25 de agosto. ¿Qué es? Y la gente no sabía, juzgaban duramente ese no saber. Pues ahora estamos aplaudiendo un plan de transformación que nos dice que la memoria no es importante. No, la memoria es un sustento y debería tener espacios curriculares. ¿Y esto qué quiere decir? Que las metodologías es usted memorice y repita de memoria base por altura sobre 2 para saber el área o calcular el área. No, porque eso en Uruguay no se hace hace años. Porque en Uruguay las metodologías activas que aparecen en este plan de transformación entraron en Uruguay en la década del 60 de la mano de 3 profesoras de formación docente que se habían ido al Instituto Jean Piaget y trajeron las ideas piagetianas para acá. Pero no hace falta Piaget, estamos obviando, hay un maestro que fue inspector, don Agustín Ferreiro, que escribió un libro, La enseñanza primaria en el medio rural, es un manual de didáctica activa. Lo escribió en 1936. ¿Y por qué se deja de lado eso? No se dejó de lado. El tema es que en la transformación curricular se pone un capítulo diciendo que una de las líneas fundamentales son las metodologías activas como innovación. Y eso no es una innovación. De la misma manera que cuando se dice la centralidad del estudiante, está escrito en el 2008 en la ley 18.437, pueden ir y verificarlo porque son documentos, está escrito en los mensajes de presupuestos anteriores, está escrito antes del 2000, eso no es nuevo. Entonces, ¿qué tiene de nuevo esta transformación curricular? La organización por competencias, eso es lo nuevo. Y lo que a mí no me parece adecuado es que usted hagan, o que yo quisiera entender a la ciudadanía, que la única forma de estudiantes activos, de métodos de enseñanza nuevos y de centralidad del estudiante es con el currículum por competencia. No, eso no es así, eso está desde antes. ¿Y por qué se ha dejado ciertas cosas de lado? Bueno, en todo campo de estudio, y la didáctica es uno de ellos, la pedagogía es otro, en todo campo de estudio hay líneas imperantes en momentos determinados, según la producción académica que se vaya haciendo. Un momento, por ejemplo, de producción de la enseñanza a través de lo que se llamó el lenguaje global. El centro es la comprensión. Y se trabajaba sobre todo con globalidades. Esto es formas de enseñanza. Es lo que debería ponerse sobre la mesa, no para decir esto sí o esto no, sino para debatirlo.
Sin embargo, en el mundo, y lo escribe Braslavsky en un libro, empezó a competir con esta teoría los métodos fónicos. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando algo se presenta como solución, pero no da solución o genera nuevos problemas, sobrevienen los cambios. Yo le decía a unas colegas cuando trabajaba como supervisora en primaria, van a empezar a encontrar todo lo que es la importancia de la decodificación, porque esa línea volvió. ¿Cómo se generan las líneas? Por las producciones académicas y por las ofertas bibliográficas. Y bueno, y también a veces por presiones, ¿no? Que uno cree que tal línea didáctica es la novedosa, es la buena, entonces viene toda esa línea a través de las vías jerárquicas, y esto lo digo por experiencia. Yo estuve en charlas años atrás, cuando ocupé varios cargos en primaria, inspección, dirección, y maestra de aula y maestra itinerante, yo qué sé, bueno. Cuando era maestra recibía las charlas donde enseñar ortografía era puesto en cuestionamiento y enseñar gramática también. Y son líneas imperantes. Debe pasar lo mismo a los médicos, que a veces deben discutir, por ejemplo, en el campo de la cirugía, no sé cuáles son las líneas más adecuadas para sus intervenciones, o debe pasar en el campo de la arquitectura. Bueno, en el de la educación, para que lo sepan, pasa también. Y muchas veces son los aspectos que no se conocen suficiente o no están suficientemente difundidos, entonces la gente generaliza y dice, no, porque ahora no se enseña nada. No, ahora se enseña de acuerdo a lo que la academia imperante manda. Y ese es el problema. ¿Por qué cité yo a Agustín Ferreiro, 1936? Porque Agustín Ferreiro tenía una cita brutal. Cuidado cuando los maestros, le hablaba de maestros, pierdan confianza en su propia capacidad y cuando se dejen cegar por modas. Esa frase de Ferreiro debería estar en todos lados a mi modo de ver. Decirles que, por supuesto, el libro de Ferreiro fue un bestseller de la didáctica nacional. Ustedes saben que él se presentó a un concurso con ese libro, lo perdió. Tuvo que pagar la primera edición de su bolsillo. Esto es para que vean que hay historias respecto a lo profesional que se repiten. Ahora, esta cita se resume perfectamente a la realidad pura y dura de hoy, ¿no? Ah, sí, yo creo que la vigencia de algunos pensadores, usted sabe que a mí me ha sorprendido a veces la vigencia de algunos pensadores uruguayos. Le pongo un ejemplo. La transformación curricular dice que para haber aprendido completamente deben ponerse en funcionamiento habilidades y destrezas para resolver situaciones problemas. Y la gente lo escucha, y si yo lo digo, dicen, bueno, es una novedad. Bueno, no tanto. Algo parecido, nadie está completamente educado hasta que no es capaz de poner los aprendizajes, estoy parafraseando, pues no recuerdo en memoria tal cual, frente para resolver nuevas situaciones. Creo que el primero que lo dijo fue José Pedro Varela en La educación del pueblo, una definición sorprendente de educación, porque Varela escribía en el siglo XIX, en pleno momento de la llamada escuela tradicional, la escuela ahí sí de la memoria y del quietismo. Un innovador. Don Agustín Ferreiro, un innovador. Nos hablan ahora de que el aprendizaje debe ser activo y se olvidan que tuvimos Clemente Estable, hizo un plan, el plan estable. Sáquenlo de la biblioteca y léanlo, miren que es muy bueno. Don Agustín Ferreiro, como le decía. Y otra cuestión, me llegó un libro que me regalaron de el movimiento laico en España. España es un lugar muy especial porque además tiene una historia reciente muy especial, ¿verdad? No. Cuando nosotros estábamos en otras cosas, ellos aún seguían bajo la dictadura franquista. Sí. Me llegó un libro y ¿sabe qué? Dije, pero caramba, si Reina Reyes hubiera nacido en otro lugar sería muy conocida, porque ella reformuló el concepto de laicidad cuando en otros países pensadores andan aún con un bastón de ciego, y nosotros lo tenemos redefinido en el terreno local, la idea de laicidad, en un ensayo de Reina Reyes.
Entonces, usted encuentra esas cosas y dice, qué sorprendente. Una anécdota. En Uruguay estaba en Constitución todavía. La educación se declaró obligatoria, usted se va a sorprender, en 1833 por un edicto policial, que por supuesto duró poco, luego lo sacaron. Recién la obligatoriedad, ¿verdad?, viene como principio educativo con la reforma de finales del siglo XIX. Pero, ¿cómo se explica que esta gente en 1833 diga que la educación es obligatoria y los padres tienen la obligación de mandar a sus niños a la escuela? El sistema de proveedores que tiene primaria hoy de lápiz, cuaderno, tiene un antecedente en la época de inicios del siglo XIX, en los cabildos, que le daban tinta y papel a aquellos niños que no lo tenían. Entonces, cuando usted dice, ¿por qué se enoja este papá? Porque no llegaron a la escuela los lápices y los cuadernos y el niño de él lleva la mejor cuadernola y el mejor lápiz porque puede comprarse él. Porque es uruguayo, señor. Y porque en Uruguay, en el imaginario colectivo, desde la época del cabildo estamos acostumbrados a que se debe asistir para estudiar y no había escuela casi. Entonces, todas estas cosas fascinantes le indican a usted por qué en Uruguay hay avances tan destacados en materia de educación, que pocos los conocemos muy poco. Con una querida compañera de formación docente, con Mercedes López, que no sé, ella es montevideana, no sé si verá este programa, pero con Mercedes, con Mecha, como le digo yo, habíamos hablado tenemos que sentarnos, Mercedes, y escribir sobre el camino de la pedagogía nacional, porque sorprende. Entonces, cuando usted encuentra ciertas afirmaciones como revolucionarias o innovadoras, yo a veces me molesto porque creo que el derecho de autor es muy importante y habría que ponérselo al costado, ya dicho por fulano, porque me parece una cuestión fundamental. Ahora, sobre competencias no, sobre competencias hay originalidad. Y originalidades que hoy suelen ser un poco inadecuadas o por lo menos inoportunas para ciertos contextos que se dan, ¿no? Con complejidades que se presentan. Incluso a veces uno puede temer a incurrir en una improcedencia cognitiva, conceptual, pero creo además mucho en el hecho de la practicidad filosófica, pese a que voy a criticar la practicidad en otros sentidos, y esa es la metodología que se aplica no solo en la educación, se aplica yo creo en todos los ámbitos. La educación es la guía, es el centro de referencia, que cuando se empieza a perder como centro de referencia es cuando la sociedad pierde completamente, y allí está el gran problema hoy. Cuando incluso en las mediciones, ya que hablamos de mediciones que los periodistas y las periodistas presentan ante la opinión pública, ¿qué vemos siempre en el centro de atención? La seguridad. No digo que no sea importante, pero siempre está la seguridad, la economía. Sí, por supuesto, es fundamental. Ahora, todo el mundo dice la educación cada 5 años, sin embargo la educación nunca pasa del 8% de la preocupación de la población, jamás. Desde que me conozco con nariz siempre ha sido del 8% para abajo, la preocupación real en las mediciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que esa característica, esa idiosincrasia nueva que hemos tratado de imponer en la sociedad de ser un poco de todo, que ha sido también muy uruguayo, eso ha sido el uruguayismo 2.0 le llamo, es el ser un poco de todo y al final no somos nada. ¿Es un poco pesimista la conclusión? Sí, pero también creo que forma parte de una realidad. Yo soy optimista generalmente, Sí. salvo cuando me hablan de presupuesto. Sí. No lo soy. Pero yo creo que existen muchas reservas que no son suficientemente valoradas en la práctica, para hablar de lo práctico. En el discurso sí, pero en la práctica no. Si usted mira, hubo 2 años de pandemia, ¿cómo sobrevivió la educación? ¿Usted cree que vinieron y nos daban clases y no sé cuánto? No, sobrevivió por los recursos intelectuales de sus docentes. Yo formaba parte, analizábamos
cómo era la didáctica de lo virtual y casi no encontrábamos referencias teóricas. Y recuerdo cuando tuvimos que transformar las casas personales en aulas, que empezamos a ver filmaciones de colegas y decíamos, no, mira, pero espera, porque atrás tenés el cuadro. Entonces empezamos a ver cómo tenía que acondicionarse el espacio para un pequeño video virtual que llegara. Veíamos excelentes colegas, excelentes, en la enseñanza en aula, y la veíamos en un video y iba a una marcha de 200 kilómetros por hora. ¿Y por qué te apurás? Porque no le das tiempo al otro. O sea, empezamos a aprender cómo trabajar lo virtual a través de los recursos propios de los docentes. Entonces yo les tengo muchísima confianza, porque si ellos fallaran, no hay mucho. Porque si falla todo el cuerpo docente, ¿quién se hace cargo? Yo escuchaba el otro día lo mismo cuando se cuestiona a los médicos o a los anestésicos quirúrgicos y demás. Y escuchaba el otro día una bebita que nació con muy bajo peso y que ya está en 2 kilos. Y decía, bueno, es sorprendente, son los doctores. Y uno lo dice con cierto orgullo y reconocimiento. Sí. Entonces yo creo que en el campo profesional, sean los doctores, sean los maestros, hay mucho para valorar. Y también hay mucho para respetar. Y el problema más grande es cuando usted no respeta. Cuando usted no respeta, no es que no respete porque yo golpee o porque yo le saque del medio o porque le diga un descalificativo. Usted no respeta cuando le dice al otro lo que yo le decía hoy. Mira, yo trabajé 1 año y medio, pero a vos te doy 4 horas. Eso es una imagen, devolvés un mensaje muy lesionante para el otro. Sí, por supuesto. En tiempos culturales universales donde tampoco, ¿no? Uno podría decir, mira, cuando más se habla de conocimientos, cuando menos se lo valora. Sí. Porque realmente lo que escribió un tal Folari, argentino, Roberto Folari, en un librito que se llama El caso de la escuela como pregunta, él no dice que la escuela esté, lo que yo interpreto, no dice que la escuela esté en devenir. Lo que da a entender es que es el conocimiento el que aparece subvalorado. Él dice, no importa si tú hablas y te contradices a los 5 minutos, no importa si tú pensaste, lo llevo a decir así, no importa aquel que pensó con mayor sistematicidad, importa el que te impacta, importa el que emocionalmente se instala. Bueno, son tiempos culturales más mediáticos también. Sí. Y bueno, en estos tiempos donde además se conjugan nuevas líneas culturales por esta revolución de las comunicaciones indiscutida. Yo decía, mira, yo para hacerle llegar un comunicado hace unos añitos atrás al que está en Rivera o en Artigas, tenía que imprimirlo, mandarlo, más no, ahora aprieta un botón. Y eso es una revolución, además una revolución en la transparencia muy importante. Pero indudablemente instalan formas distintas. Yo me había tomado el trabajo en un momento cuando tenía más tiempo para pensar lo didáctico, ahora tengo menos, de ponerle un simple ejercicio a los chicos, porque muchos chicos están aprendiendo a leer global a través de la imagen televisiva. Les decía, bueno, busquen una palabra de alguna propaganda que vean en televisión y luego la ponen en un papel. Y era el auge de unas tiendas que no sé si puedo mencionar o no. Bueno, todos elegían Montevideo. Ninguno escribía las letras del medio. Escribían el comienzo y el final. Porque ese aprendizaje global también te condiciona. Y tú captás inicio y captás final, pero no llega a hacerse el análisis, eso es lo que yo suponía, de esta modesta indagatoria. Bueno, tal vez falte propiciar muchas de esas cosas y poner sobre la mesa aspectos tanto positivos como negativos de las nuevas culturas. Hay que enseñar la consistencia del pensamiento. No puede ser que lo que sea regla sea que si tú hablaste hoy y a la tarde podés estar diciendo otra cosa, ya nadie se acuerda.
un problema de la memoria. La era de la inmediatez, además, que produce eso. La inmediatez, absolutamente. Bueno, para unos modernidad líquida, para otros Sí. posmodernidad. Lo cierto es que estamos en medio de un conjunto de cambios culturales y en eso sí creo que hay un desfase entre lo que la educación atiende de los efectos de esos cambios culturales. Si yo estoy teniendo un problema con lo global, porque hasta mi aprendizaje, las primeras letras es global, yo tengo que tomar ese dato a nivel de la enseñanza para saber cómo sopesar la problemática que eso genere. No puedo advertir lo positivo sin dejar de ver las falencias que abre. Bueno, pero acá ya estamos en otro tema por fuera de la No, transformación pero a mí me encanta realmente. Y ahora incluso vuelvo a lo que mencionaba como introducción, pero en realidad yo creo que da pie a toda la charla. Llegando a este punto, ¿y a dónde voy? El tema de los disensos, las características de los disensos, de las confrontaciones que se dan hoy. Decía, 1 año y medio de trabajo se le devuelve 4 horas a las ATD. Bueno, también yo creo que es una especie de característica hoy ya tomada como... Capaz que sigo Vox Populi, es como muy injusto de pronto de involucrar en general del componente de la sociedad, pero sí hay como un cierto ánimo de poner a la figura del docente como obstáculo, como la imagen del que está permanentemente tratando de generar algún tipo de molestia o propiamente de no permitir determinadas acciones. Es cierto, pasan los años y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la transformación educativa no se hizo en tal momento? ¿Por qué no se pudo avanzar en determinadas situaciones? ¿Por qué no se pudo generar una verdadera reforma educativa integral? Toda esa discusión que es como repetida ciertamente, Sí. pero siempre la responsabilidad, la culpa, siempre recae en un solo lugar. Sí, eso es así. Pero es así porque el docente es la cara visible de la educación. Fíjate tú que, perdona que a veces te trato de tú y a veces de usted. No, pero no hay problema con eso. Fíjate tú que en Profesorado, Cultura y Posmodernidad de Andy Hargreaves, él escribe que la educación es la papelera de la sociedad, donde se deposita todo lo que se sabe que no va a tener resolución y donde se deposita todo lo que se sabe va a tener resolución. Se deposita todo mezclado. Está hablando de una época en la historia pedagógica que se llamó el optimismo pedagógico. Ahora no es optimismo, pero es la autorreferencia permanente. Es la causante de todos los males y se espera que cause todo lo bien. ¿Y quién es la cara visible de esa expectativa social? Y es el docente. Por tanto, detrás de esta expectativa de que alguien solucione las cosas, viene el docente. Tú sabes que yo he tenido algunos estudios complementarios en materia de posgrados, hice una maestría. Y en esa investigué una institución, fue un estudio de caso, de una institución privada de altísimo porte, dedicada a la atención de personas con discapacidad, pero de altísimo porte. Lo que buscaras estaba allí. Lo último traído de Argentina, lo último traído de... O sea, no tenía problema de infraestructura, ni locativa, ni tenía... La institución le pagaba a los docentes para ir a hacer cursos. Sin embargo, estaba teniendo disfuncionalidades. Y ahí encontré en los hallazgos, que a veces los tiempos son crueles y no te permiten profundizarlo, una cosa que me sorprendió profundamente. Generalmente se dice que el docente o no responde a nada, o no está comprometido, o no quiere, no se sabe dónde anda aquella persona. En esta institución, con todos los recursos, tú podías decir, bueno, mira, le falla el plantel docente. No, en absoluto, comprometido, se quedaban fuera unas veces. ¿Sabes cuál fue el hallazgo de una de las razones de la disfuncionalidad? Tenían excesivas demandas del entorno, demandas de todo tipo, y querían darle respuesta a todas.
al dar respuesta a todas, lo que tú dijiste, no daban respuesta a ninguna. O sea, les faltaba un tamiz respecto a las demandas sociales. Eso está pasando en muchas instituciones. Tú depositas allí un cúmulo social de demandas tan amplio que el docente, lo que yo encontré para un caso, yo sé que no se puede generalizar, por favor, porque fue un estudio de caso, tengo claras las características de la investigación, pero contravenía no solo afirmaciones del sentido común, el hallazgo, sino que contravenía algunos posicionamientos académicos. ¿Saben cómo le llamé yo excesiva responsividad? Porque en gestión hay un paradigma que es el de la responsividad, no el de la responsabilidad, el dar respuesta. La excesiva responsividad docente puede llevar al disfuncionamiento institucional. Eso fue uno de mis hallazgos en una investigación, por supuesto que supervisada, que pasó por todas las credenciales académicas, tutoría, examen, corrección por tribunal, o sea que tan mal hecha no estaba. Por tanto, creo que sobre el terreno de la educación y las demandas hay mucho que hablar. Yo he escuchado el debate últimamente, no soy partícipe de la vida sindical en este momento, el debate sobre los comedores escolares, y tengo una posición formada como integrante de Codicen, que la dije en Codicen. Si ustedes creen que lo sustancial de una, si ustedes digo en genérico, no le estaba hablando a nadie en particular, si aquí se cree que lo sustancial de una institución educativa es dar de comer, estamos muy mal. Porque yo me tomé el trabajo de leer los potestades de la ANEP y los centrales Educar. Y me tomé las potestades de leer las tareas del MIDES y debe brindar asistencia. Por tanto, el sistema asistencial que se brinda en primaria desde hace más de un siglo, ese sistema está vinculado a que la institución asiste en el día al que va para que estudie mejor, porque la contraparte es el estudio. No somos el lugar donde se da de comer, somos el lugar donde se estudia. Y si yo, para que tú estudies mejor, viniste con un calzado muy malo y está el calzado mojado porque hoy llovió, yo tengo el ropero escolar para proveerte calzado, pero yo no soy la que provee calzado. Yo proveo ese calzado en ese día para tu estudio mejor, pero porque el Estado tiene dentro de todo su sabiduría, reparte tareas. Entonces, mi pregunta, que algunos me habrán visto en una marcha que hubo el 15, que yo iba con un cartelito que decía, niños sin comer, ¿dónde está el MIDES? Porque a veces hay dichos que hay que ponerlos sobre la mesa, zapatero a tus zapatos, porque de lo contrario invertimos los términos y yo tengo un comedor donde se da clase. No, yo tengo una clase donde los niños que necesiten tienen la asistencia alimentaria. Es al revés. Y miren que esto que yo estoy diciendo, no estuve sola en Codicen, Algún integrante de todos los miembros, porque el Codicen se integra por 5 consejeros y luego vienen los integrantes de los desconcentrados. Alguno dijo, yo no le pido al MIDES que enseñe a multiplicar, y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces creo que muchas veces hasta en los discursos hay excesos, porque parece que tú fueras esencial y tu responsabilidad esencial es brindar alimentación. No, señor. Mi responsabilidad es enseñar y brindo alimentación en forma complementaria y no estoy en desacuerdo en que se brinde. Soy de las que defiende a muerte, como ya se habrán dado cuenta, a Ferreiro. Ferreiro dijo en el 36, hay niños a los que hay que darle de todo, hasta el jabón porque no lo conocen. Y yo creo que es así. Creo firmemente que es así. Ahora, creo que hay organismos que reciben rubros y que tienen personal idóneo cuya tarea es brindar la asistencia social. Pero, sin embargo, ¿dónde se deposita? Se deposita en la institución educativa. Sí. Entonces, esa sobrecarga de demandas, problemas de peleas o de agresiones, que muchas veces están vinculadas, y lo estuvieron en algunos lugares, a situaciones confrontativas de la comunidad o del barrio. Nos peleamos las familias en el barrio,
y después los hijos se pelean en la escuela o en el liceo, porque es esperable, porque son parte de familias. Sí. Sin embargo, se dice, la institución debe solucionarlo. Mira que no solo, la institución puede hacer algo en el periodo que le corresponde y debe hacer algo con la enseñanza, pero tiene que haber alguna intervención social, porque mientras estas familias combatan entre sí, o mientras no haya en el entorno social algún lugar de esparcimiento que nuclee a niños y jóvenes en horario fuera de la escuela, yo voy a tener el problema. Entonces también en esto que le entregamos a Codicen sobre transformación curricular, hacíamos hincapié en la importancia de la coordinación de políticas sociales. No estamos mal solamente porque el currículum esté mal, no, estamos mal por otras muchas causas, una de las cuales tiene que ver con la necesidad de integrar asistencias sociales y servicios sociales, porque estamos en una sociedad que ya no tiende a la segmentación, tiende a los fragmentos. Sí. Y cuando se tiende a la fragmentación social, tú lo debes saber porque veo que asientes, los fragmentos sociales tienen una cuestión muy distinta a la segmentación. En la segmentación todos estamos de acuerdo que esto es bueno. Exacto. Solo que algunos actuamos de una manera y otros de otra. Pero hay consenso en torno a lo que es bueno y es necesario. En el fragmento no. Cada fragmento tiene la visión de lo que es bueno. Y eso te genera brechas. Entonces, para no generar esas brechas, es necesario la presencia de distintas instituciones, que no es la educativa, en los espacios de ocio y recreo. ¿O no nos dimos cuenta que tenemos un problema de los jóvenes con los espacios de ocio que están en situaciones de riesgo? Porque en el mundo, vamos a decir, no en Uruguay, ha aumentado un consumo problemático de sustancias. Por supuesto. No nos dimos cuenta de eso. Bueno, frente a eso no puede actuar la profesora de geografía o la profesora de historia o la maestra. Pueden actuar desde el currículum y cómo lo enfocan en la institución, pero afuera, cuando el muchacho está afuera, ¿quién actúa? ¿Qué organismo social de protección tiene? Y esto que estoy diciendo así tan complicado, muy simple, nos lo plantearon al consejero Mazzoni, que es el otro consejero electo, al consejero Gavito Soli, papás y docentes de San José, de Rincón de la Bolsa, donde había habido un problema. Dijeron, no, precisamos además, no solo que haya un adscripto en el liceo, con total claridad y necesitamos que haya un centro juvenil ahí para que los muchachos, cuando no están en el liceo o no están en la escuela, porque hay factores que están atravesando los chicos de sexto y quinto año y a veces edades menores, tengan un lugar que sea sano. Exacto. Y de eso se trata, de promover la salud, y eso lo decíamos en el documento que dejamos a Codicen. ¿Dónde está en esto la valoración de la integración de las políticas sociales? ¿Y dónde está entre las causas que ustedes señalan como problemáticas de la educación el factor socioeconómico cultural de socialización de los jóvenes? ¿O es que ya nos olvidamos que las familias existen? Ya ni siquiera las nombramos. Porque tiene que haber acción también sobre las familias. Sí. Yo creo que incluso hay dos fenómenos que se dan. A ver, lo he hablado mucho aquí con los compañeros en el programa. Se da mucho el fenómeno de las subculturas. Y esto va de la mano de los fragmentos. ¿Por qué digo lo de las subculturas? Empiezan a legitimarse determinados mensajes, determinadas reivindicaciones. Por ejemplo, donde los jóvenes nacen bajo un determinado contexto, donde se crían bajo un determinado contexto, donde la sociedad tiene una cierta visión del bien o del mal, que si bien yo no estoy muy de acuerdo porque da una polarización casi cinematográfica de las cosas que traspasa la vida real, pero bueno, lo vamos a poner como elemento más fácil de referencia para que se entienda bien el mensaje, porque en definitiva lo que se tiene que comprender esto. Se da la subcultura donde se suele confundir, por ejemplo, que arrebatar determinados derechos sobre otro, imponer, está bien. Sí. Y que eso legitima cualquier cosa, o cuando nosotros decimos el hambre conduce a cualquier cosa. Ojo, no estoy diciendo tampoco, pues no creo en ese concepto tan estúpido que he escuchado en mi vida de la pobreza digna. Ninguna pobreza es digna, empezando por ahí. Pero a lo que voy es el hecho de la sustitución de cosas. Y allí va,
por ejemplo, la sustitución de hegemonías. ¿Ya qué voy con esto? Se empieza a ver otro tipo de diagnósticos en la sociedad, por ejemplo, donde el maestro, donde el profesor, la maestra, la profesora, tienen que hacer incluso de asistentes alimentarios, donde la policía tiene la función de profesor y de maestro y no es para esa tarea, donde en las cárceles simplemente se genera un reservorio de gente y produce que el hacinamiento y la violencia sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hemos visto, tanto le reclamamos al Estado tantas cosas, la eficiencia, y bueno, capaz que el Estado tiene en esa sabiduría, hoy por hoy, un sesgo muy importante que no permite verle, que por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene esa función como la de la asistencia, también debería prestarla en otros aspectos. Cuando llaman a sala, por ejemplo, al ministro del Interior de por qué aumentan los homicidios, bueno, capaz que también podríamos pensar, ¿qué está pasando en esos lugares? ¿Y por qué traigo esto que a veces uno puede decir que tiene que ver? Todo tiene que ver. Sí, Porque sí. después todo repercute en el centro educativo. Todos esos fenómenos de la sociedad repercuten en el centro educativo. Sí, señor, eso es así. Todo eso repercute, mira, hay situaciones, hoy parece que no quisiéramos ver, que tenemos chicos que llegan a escuelas, no estoy hablando de todos, por favor, a veces cansados, Sí, porque en su casa se trabaja de noche sí. y se atiende público de noche. ¿Me están entendiendo bien? Sí, por ¿verdad? supuesto. Sí, sí. Entonces tú mirás y decís, bueno, hubo una situación que uno se ríe por no llorar, de un niño que le dice a la maestra, maestra, ¿vos cuánto ganás en Montevideo? Tanto. Ah, en mi casa ganamos mucho más que vos. Entonces, cuando tú estás, ¿qué condición tiene el docente? Está en la primera línea de fuego, mucho más que cualquier otro profesional. Está todos los días con 700.000 muchachos que pertenecen a las familias uruguayas. O sea, indirectamente en contacto con más de 1.000.000 de personas, bastante más. Y cuando tú estás en contacto con tan amplia gama, tú ves todo. Tú quieres saber qué pasa, habla con el maestro. Que en general, por supuesto, tiene la delicadeza y la ética de no andar divulgando situaciones personales de sus estudiantes. Pero se ven situaciones muy duras. Es más, yo a veces he tenido discusiones por esto, en el periodo anterior también, bastantes cuando ejercían. Todo está justificado de algunos padres porque sus procesos de socialización fueron críticos. Yo tengo que permitir todo porque los procesos de socialización fueron críticos. Bueno, entonces prepárate para permitir todo de los hijos y de los hijos de los hijos, porque sus procesos de socialización son críticos. Y este es el tema de límites. Para operar dentro de una institución educativa hay reglas y esas reglas estuvieron muy diluidas durante mucho tiempo. Hoy hay un momento, una discusión en torno a los límites, sean de estudiantes, sean de familias, muy interesante, porque es como lo que te decía hoy, tropezás 20 veces con la misma piedra. Sí. Pero si pongamos el caso, un referente de un estudiante no respeta y va y toma a otro estudiante y lo sacude, yo tengo que decirle algo, tiene que tener algún límite, porque hay muchos niños aprendiendo de ese gesto y aprenden lo que no debe ser. Entonces, también creo que a veces tenemos una especie de justificación de todo. Y respecto a la pobreza digna de la que tú hablabas, yo recuerdo siempre algo de Citarrosa. La pobreza es dura, ¿verdad? Son cuestiones duras, hay que ver a veces cómo viven algunas familias y realmente debería hacerse algo, pero decía Citarrosa, la pobreza trae yuyos, me fui enyuyando. O sea que también estamos implicados los que, idealizando ciertas realidades, no permitimos ver sus problemáticas para solucionarlas. Que los niños que viven en situaciones de pobreza pasan cosas que no le deseamos a nadie, es verdad.
pero las pasan en lo material y no solo en lo material. Y ahí, en ese otro aspecto, intervenimos lo que es posible, a veces sin éxito, y en el material a veces los esfuerzos quedan diluidos. Y hablando de todas estas cosas, hace muy poco ocurrió un hecho ya que usted tomó conocimiento en un liceo de aquí de Durazno, con la presencia de un arma, bueno, responsabilidades que empezaron a aparecer, las familias, el hecho del cuestionamiento de la sociedad del centro educativo. El centro educativo no en sí brindó una respuesta, lo que hubo fue un comunicado de lo que es el Consejo de Participación de Docentes y bueno, parte del plantel docente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? Además, hoy hubo una instancia, ¿verdad? O se recibe a los padres. Yo voy a conversar con los papás hoy de tarde y tuve una grata conversación con el personal docente en la mañana. Primera cosa decirles, los funcionarios públicos están impedidos de realizar declaraciones sobre sus lugares de trabajo. No le pasa solo a los maestros, no le pasa solo a los profesores. Es una restricción legal que existe. Yo no puedo dar datos de mi lugar de trabajo. En esta medida pueden hacerlo si están autorizados. Por tanto, yo diría que hay que manejar con prudencia el hecho de que a veces no se realicen declaraciones públicas porque es un funcionario sujeto a límites y a reglamento. En segundo lugar, muchas veces hay situaciones que afectan a jovencitos y a jovencitas que no es lo más adecuado exponerlas públicamente. O sea, hay que manejarlas con la reserva del caso. Yo decía hoy en otro medio de comunicación, lo voy a decir con un término que ya no se usa y que parece muy duro y parece... Bueno, tómenlo en el sentido que lo digo con esta dureza para que se entienda, son menores de edad. Sí, por supuesto. Y hay situaciones de identidad y de vida que estamos obligados a preservar. Digo esto para entender a veces las reacciones de un centro educativo. Ahora, yo tengo una conversación con los padres, ya tuve una conversación preliminar y fui al centro educativo y las medidas que plantean los unos y los otros son las mismas. O sea, no hay disonancia. Escuchándolos a unos, se escucha a los otros, escuchando a estos, se está escuchando a estos. A veces los ruidos en la comunicación impiden que los intercambios sean más fluidos. Y a veces también los nervios de la gente. Porque si usted es papá y se vive una situación extraña en el liceo de su hijo, usted va a estar preocupado. Si usted es director y tiene la situación extraña y tiene de aquí que informar esto, del otro lado pedir el equipo, del otro lado ver cómo está este joven, del otro lado usted también va a vivir una situación de tensión. Entonces a veces los momentos de tensión impiden el mejor diálogo. Pero creo que en realidad, en relación con las demandas, las que oí preliminarmente de los papás, porque ahora voy a conversar con ellos a las 5 de la tarde por ese horario, que será un placer recibirlos. En cuanto a seguridad, en cuanto a la falta de portería, en cuanto a la necesidad de reconocer la extensión horaria para algunos administrativos, porque hay muy pocos para 1000 estudiantes y están con horarios restringidos, han pedido la extensión horaria, no se las han dado. La atención a problemas edilicios, todo eso ya le señalamos al personal docente y nos comprometimos con ellos, que lo estaremos transmitiendo a la señora profesora, directora general de Educación Secundaria, a la brevedad, para ver en qué podemos ayudar. Y muchas veces se puede ayudar mucho más de lo que se piensa. Para darles una idea, en Montevideo se nos presentaron estudiantes de la media, esos que son infernales, no, eran divinos, y nos plantearon que estaban en el nocturno y que necesitaban la creación de un grupo porque estaba desbordado el grupo. Y bueno, fue un trámite realizado y positivo para ese liceo. Hubo creación de los grupos pedidos y fue un planteo desde los estudiantes de la educación media, para que ustedes vean cómo se pueden juntar las cosas positivas. Y bueno, y si con estudiantes se llegó a una situación favorable, ¿qué no ha de llegarse cuando los papás y los cuerpos docentes están en consonancia respecto a lo que se necesita? Se debe llegar a las soluciones y esperamos tenerles alguna noticia positiva en breve.
no nos comprometemos, porque dice que es típico de los políticos, Sí, sí. no, yo no formo parte de eso, Sí. yo digo, voy a plantearlo, voy con los dedos cruzados, espero hacer la mejor gestión y poder obtener alguna respuesta que mejore el funcionamiento de ese centro educativo y que dé calma y tranquilidad. De la misma manera que estas situaciones de este tipo se han dado en Rincón de la Bolsa, en Montevideo, en Puntos de Canelones, y han sido situaciones duras, mucho más duras que la de este liceo. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Y bueno, tratar de ver que efectivamente precisamos reforzar esa acción que le pedimos a los docentes que encaren en todo momento, aparte de enseñar los teoremas o las ecuaciones, para hablar de la gente matemática, con otros profesionales que estén presentes en la asistencia. Y lo que decía hoy del hecho de los centros culturales, deportivos, recreativos. Miren que nosotros pedimos una entrevista desde mi despacho, pedimos entrevista al MIDESEN para hablar de esto. Hace un mes todavía no nos han concedido, pero no perdemos la expectativa de que así sea. Es necesaria la acción de varios actores, no alcanza con un portero, con la acción del profesor de geografía, de la directora o la preocupación de los padres. Hay que tener espacios sociales que canalicen el interés y la energía de los jóvenes, que por ser jóvenes tienen mucha. Totalmente. Así que entonces esta reunión se produce a las 5 de la tarde y después hay otra instancia. No, ya tuvimos nosotros Sí, 5:15 previo Ahí va. a la reunión, que hay 5:30, vamos a recibir a estos papás Bien. con la buena noticia de que lo que ellos nos señalaron, por lo menos en borrador, o una parte de lo que señalaron en borrador, estaría refrendado por el cuerpo docente. 17:30 entonces en el local de AFUCA, esa instancia es para... Ahí es para informar sobre cómo vemos la transformación educativa, pero lo queremos hacer, miren que estamos iniciando un proceso acá, Sí. es una experiencia nueva, es ¿qué cree usted que necesita la educación de su hijo? O la educación de los niños y jóvenes uruguayos si es que usted no va como papá. O sea, no se trata a veces de hablar mucho, sino de escuchar y poder ver cuánto de lo que el otro te está diciendo ya está en curso y cuánto es nuevo. Ariel, ¿alguna No, creo cosa? que quedó claro, ¿no? Sí, hemos tenido una... linda charla y por supuesto muy explicativa. Totalmente. Yo, la verdad que en nombre del equipo, muy agradecidos, muy agradecidos. Los agradecidos somos mi equipo de trabajo y yo personalmente, porque siempre es un placer conversar sobre los temas. Una aclaración que la hice también en otro medio de prensa. Sí. En muchos casos dije lo que yo pienso. Sí. Y hay muy pocas instancias de debate como para que frente a lo que yo pienso haya otro que tenga un matiz o piense diametralmente distinto e ilustremos a la ciudadanía en las distintas visiones que hay sobre la realidad. Porque tú hablaste hoy de los consensos. Yo recuerdo la expresión de un político muy destacado de Uruguay, que fue el ministro Achugarri. Achugarri dijo, no se trata de generar consensos, se trata de administrar disensos. Y yo lo anoté en una libretita, y me pareció una frase muy interesante, porque de todo político destacado del Uruguay uno tiene la obligación de recoger cosas. Sin duda que sí. Y es bueno que no lo veamos, por ejemplo, a usted en diálogo a través de la pantalla de la televisión uruguaya, sino venir a hablar acá precisamente al interior, con los padres, con los docentes, con nosotros, con la gente. A total disposición. Es más, le dije al periodista, a otro periodista con el que estuve en la mañana, si usted organiza un debate, llámeme. Porque yo he dicho lo que yo pienso. Me gustaría poder debatir con otros que no piensen igual. Por esto de los disensos y la importancia que tiene su administración. Y lo mucho que aporta además eso, ¿verdad? Sí. Gracias de verdad. No, gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos a la pausa y continuamos.